Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por esta tarde, te damos gracias por tu palabra, te damos gracias por todos los que estamos aquí reunidos para escuchar tu palabra, igualmente los que no están, tú sabes los motivos, Señor. Pero ponemos este día, esta prédica en tus manos, este estudio, Señor, que seas tú, por medio de tu Espíritu, ungiendo nuestros oídos y ungiéndome los labios para dar tu palabra correctamente, sin errores, Señor, y a fin de que todos podamos entenderla y guardarla y ponerla por obra, Señor. Gracias, Padre, en el poderoso nombre de ti, Hijo amado. Amén. Puede tomar asiento. Comúnmente, hermano, cuando nosotros hablamos de vida, viene a nuestra mente que nadie se quiere morir, ¿cierto? Cuando hablamos de muerte, probablemente hablamos de algo trágico, por la forma de que uno muere, como ahorita estábamos hablando del cáncer, un accidente, algo fuera de nuestro control. Si fuera cuestión de nosotros, que Dios nos diera la oportunidad de decir, ¿de qué forma quieres morir? ¿Qué es lo primero que se le viene a su mente? Dormido, sin sufrir, ¿cierto? Yo personalmente, yo le digo al Señor, que yo me muera de la forma que tú quieras, menos de ahogamiento. Porque a mí eso se me hace horrible. ¿Ve? Bueno, y yo le digo, si me voy a morir, que sea de un solo changazo, así, que ni cuenta me dé. Pero ya así de estar sufriendo, pues es difícil, como bien dijo Daniel y dijo el hermano Pepe. Pero fíjese, muchas veces nosotros tenemos miedo, o el ser humano tiene miedo de hablar de la muerte, porque en realidad no sabe lo que sucede en la muerte. Una de las cosas más importantes e interesantes de estudiar la Biblia es que la Biblia tiene todas las respuestas. Ya la vez pasada vimos todos aquellos que mueren sin Cristo. Solamente hay dos lugares a donde se van. Si no se va al cielo, va para allá abajo. Hoy vamos a ver lo que es morir teniendo vida eterna. Jesús dijo en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vida eterna. Si nosotros como cristianos entendiéramos qué es vida eterna, los beneficios de tener vida eterna, no le tuviéramos miedo a la muerte. Y déjeme decirle, los que hemos pasado enfermedades graves o hemos estado a punto de morir, ya la muerte no se ve tan difícil. Más conociendo a Dios, conociendo lo que dice la palabra. Otra razón por la cual, hermano, quiero poner claro, yo a veces uso muchas citas bíblicas, porque yo lo que trato es de que usted confirme en la Biblia, por sus propios ojos, lo que dice la Biblia. No tanto lo que yo hablo. Tal vez les explico un poquito, pero por eso está la Biblia. En la base de toda iglesia que busca conocer a Dios tiene que ser la Biblia. Entonces la Biblia es la que nos habla, ¿cierto? Fíjese lo que dice Hebreos 9:27. Dice, y de tal manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. La muerte física, eso es lo que se habla. Y fíjense lo interesante de este versículo. Dice, y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez. Está establecido para todos los hombres. No hay ninguno que se escape de eso. Pero aquí viene una pregunta. ¿Cuáles son los únicos dos hombres que no han muerto físicamente? Enoc y Elías. Muchos dicen que Moisés. Pero Dios da testimonio que dice, Moisés murió y Dios lo enterró. Si la Biblia lo dice, hay que creerlo, ¿cierto? Y de eso nos trae una cosa de la que últimamente ha estado hablando mucho la pastora, de los dos testigos. Apocalipsis capítulo 11, versículos del 3 al 5, habla de dos testigos. La mayoría de la gente piensa que es Elías y es Moisés. Por la razón de que en el monte de la transfiguración se presentó Moisés y se presentó Elías con Jesús. Pero una cosa que no podemos negar es que Dios dice que Moisés murió y Dios lo enterró. Y Dios no miente.
Entonces, aquí hay dos cosas muy interesantes, que los dos testigos, muy poca gente, o los judíos caraítas, o los que estudian la Biblia como es, dicen que es Enoc y Elías, porque son los dos únicos seres humanos que no han muerto físicamente. Enoc era el séptimo, el séptimo en descendencia de Adán. Y cuando él fue llevado al cielo, fue llevado por una razón. Porque dice que su caminar era tan recto delante de Dios que Dios lo traspuso o se lo llevó físicamente. O sea, en otras palabras, si buscáramos sus huesos, no los vamos a encontrar. Y el segundo fue Elías. Cuando vengan el Apocalipsis, los dos testigos, va a ser Enoc, de acuerdo a la Biblia, y Elías, que son los dos seres humanos que no han muerto físicamente. Enoc como testigo del mundo antiguo. Elías va a ser traído de nuevo para probarle o comprobarle a los judíos que él es Dios, él es el Dios que traspasa todo lo imposible. Y ellos son los que van a venir a predicar en el tiempo de que esté el anticristo. Una vez que ellos dos mueran físicamente, al tercer día se van a levantar y van a ser llevados al cielo. Y se cumple Hebreos 9:27. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez, y después de esto el juicio. ¿Ve cómo la Biblia no engaña? A veces el pensamiento es el que nos hace pensar cosas que no son. Pero si nos basamos en la Biblia es correcta. La Biblia no se equivoca. ¿Ok? Primer punto. Viene la parábola del rico y Lázaro. Eso todos lo conocemos. Pero aquí en la parábola Jesús enseña algo interesante. Dice que cuando murió Lázaro fue llevado al paraíso. Está en Lucas 16, 22 al 23. Dice que el mendigo fue llevado por los ángeles al paraíso, al seno de Abraham. Y en cambio el rico fue sepultado. Cosas diferentes. Muy diferentes. Sigue diciendo, por ejemplo, en Lucas 16, 31, que el rico levanta su cara y ve a Abraham con Lázaro a un lado. Y empieza a hablar con él. Entonces le dice, manda que moje su dedo en agua, que aquí estoy en tormento, y usted sabe la historia. Pero en el versículo 31 dice, mas Abraham dijo, si no oyen a Moisés y a los profetas, tampoco se persuadirán aunque alguno se levante de entre los muertos. ¿Qué nos enseña eso a nosotros? Que mientras no estudiemos las Escrituras, mientras no las entendamos, mientras no le pidamos a Dios que nos enseñe qué realmente significa su palabra y los profetas, no podemos entender los procesos de Dios. Porque la muerte es un proceso. La muerte es cerrar los ojos en el mundo físico y abrirlos a la eternidad. Ahora, no me diga usted qué se siente, cómo es. Yo todavía no me he muerto ni he regresado. Ni tampoco quiero regresar cuando me vaya. Sí, hermano. Es más, Jesús dijo eso, que Dios es un Dios de vivos. Yo soy la resurrección. Y que Moisés sigue viviendo a través de la ley. No está muerto. Así es. Y eso, fíjese que muchas veces Jesús lo predicó. Dios no es un Dios de muertos. Estén en el infierno o estén en el paraíso o en el cielo, Dios, para Él todos están vivos. Punto número 2. Aquí viene el punto interesante, que si es el paraíso y dónde estaba el paraíso. El paraíso estaba abajo de la tierra. Estaba en una altura abajo de la tierra y al fondo el abismo donde está el infierno. Fíjese lo que dice Lucas 23, 43. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién se refería? Al que estaba crucificado a un lado suyo. Jesús le dijo esa palabra, hoy estarás conmigo en el paraíso. Comúnmente nosotros pensamos que el paraíso está en el cielo. No, estaba abajo de la tierra y hay una razón que vamos a ver más adelante. Acuérdense, el tema es qué es la vida y qué es la muerte. Estamos viendo qué es la vida, lógicamente, del cristiano. Entonces dice, hoy estarás conmigo en el paraíso. Había un lugar a donde iban a dar. Punto número 3, Jesús tenía que ser el primero en todo.
La razón por qué Jesús tenía que ir al paraíso, Jesús no fue directamente al cielo. Jesús tenía que ser primero en todo. Dice Hechos 26:23, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Ya había habido muchas resurrecciones, pero ninguna como la de Jesús. ¿Cuál es la diferencia de una resurrección que leemos en el Antiguo Testamento a la resurrección de Jesús? Que los del Antiguo Testamento volvieron a morir, pero Jesús ya no volvió a morir. Ok, esa es una. Dos. Otra. Jesús resucitó el tercer día. Sí, pero vendría siendo lo mismo. Resurrección es resurrección. Pero otra diferencia. La diferencia... Sí, hermano. No. Oh, no, yo pensé que el hermano Alejandro iba a decir algo. La diferencia de la resurrección de Jesús a las anteriores resurrecciones es que ellos volvían a resucitar en su propio cuerpo. Cuando Jesús resucitó en un cuerpo glorificado. ¿Se da cuenta? Cuando Jesús se acerca a Magdalena que le quiere abrazar los pies, le dice, no, espera, no me toques. No he subido a presentarme delante del Padre. Cuando ya se dejó agarrar o tocar, fue cuando bajó de nuevo. Cuando le dijo a los discípulos, ¿no creen que soy yo Jesús? Toquen mis manos. Vean que soy yo. Esa es la diferencia de las antiguas resurrecciones a la resurrección de Jesús. Era un cuerpo glorificado, como el que todos tendremos cuando Jesús venga y se lleve a la iglesia. Pero él tenía que ser el primero en cuerpo glorificado. ¿Sí, hermano? Colosenses 1:18. Y él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, tanto en la vida como en la muerte. Jesús tuvo que ser el primero resucitado por el poder del Espíritu, como va a ser resucitado todos aquellos que mueran cuando venga Jesús y se lleve a la iglesia. Romanos 8:20, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, no física, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Se explica solo. Efesios 4, del 8 al 10. Aquí viene la razón por qué el paraíso estaba abajo. Por lo cual dice que subiendo a lo alto, se llevó cautiva la cautividad. Todos los que estaban en el paraíso no habían subido al cielo, porque el que tenía que ser primero, ya lo vimos en los otros versículos, tenía que ser Jesús. Jesús muere, pone en su cuerpo, su espíritu baja, como le dijo al que estaba a su lado, hoy estarás conmigo en el paraíso. Y de ahí, fíjese lo que dice, y dio dones a los hombres. ¿Cuándo vinieron los dones a los hombres? ¿Antes o después de la muerte de Jesús? ¿A los cuántos días? A los 50 días. Pentecostés dice 50 días. Jesús resucitó el tercer día. ¿Cuántos días estuvo con los discípulos? 40. 43. Una semana después era la festividad del Pentecostés cuando le dio dones a los hombres. Si Jesús no hubiera muerto, no hubiera venido Pentecostés con los dones para los hombres. Versículo 9. Y esto de que subió, ¿qué es? Sino que también había descendido primero a las partes más bajos de la tierra. ¿A qué bajó? A predicarle a todos aquellos que no creyeron. Principalmente los israelitas y judíos que decían que conocían la ley. Muchos sacerdotes, muchos escribas estaban allá en el infierno. Y él vino a presentarse, ¿ya vieron? Era verdad lo que Dios decía. Yo soy el Mesías. Ahora bien, versículo 10. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Lo que significa Jesús muere, lo ponen en su cuerpo en la tumba, su espíritu va al paraíso para cumplirle la palabra que le dio al hombre que estaba a su lado, baja a los infiernos, allá al lugar de tormento,
Él demuestra que Él es el Mesías y después al tercer día sube y viene en su cuerpo glorificado. Por eso la tumba estaba vacía. En otras palabras, vuelve a entrar en su cuerpo, que es quitada la piedra y sale. Y es cuando María Magdalena, al darse cuenta que era él, trató de abrazar sus pies. Y le dice, no, espera, yo tengo que presentarme. Todo sumo sacerdote, cuando era ungido, tenía que presentarse en el lugar santísimo delante de Dios, delante del arca. Que el arca era la forma física en que Dios se presentaba en el templo o en el tabernáculo. Si usted ahora sí, si usted no me la cree, lea cuando Moisés ungió a Aarón, dónde lo hizo. Y después de que lo hizo, ¿dónde se presentó Aarón? Es lo mismo Jesús. Jesús se levanta en su cuerpo glorificado, se presenta delante del Padre y se cumplen los mandamientos de Dios, donde dice que el sumo sacerdote tenía que estar presente delante de Dios. Entonces ya de ahí Jesús baja y es cuando se empieza a presentar primero a sus discípulos, porque no estaba Magdalena, fue a sus discípulos. Ya con su cuerpo glorificado, como dijo Juan, podía atravesar las puertas y todo, y comía. La última vez que habla él en Juan 22, dice que él estaba comiendo pescado con sus discípulos, en un cuerpo glorificado, ¿entienden? Entonces, dice que por eso Jesús baja abajo y ya de su vida, él pasa por todos los santos de ese entonces y se los lleva. Y hay una razón por qué lo hace, pero eso lo vamos a ver más adelante. Ahora bien, 4. ¿Es necesario ser bautizado para ir al cielo? Dijo en Marcos 16, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. ¿Para arriba o para abajo? Pero dice aquí, el que creyere y fuere bautizado. Hay que entender una cosa, el que estaba crucificado a su lado no se bautizó. ¿Algunos de ustedes han leído en los evangelios cuántos apóstoles se bautizaron? ¿Han encontrado una cita así? No. Pero por deducción se entiende que 2 fueron bautizados. ¿Quiénes? Aquellos que eran discípulos de Juan el Bautista. ¿Quiénes eran los discípulos de Juan el Bautista? ¿Mande? No. Bueno, Juan era uno. Jacobo. Ellos eran discípulos de Juan. Porque hay un evangelio donde dice que ellos eran seguidores o discípulos de Juan. Y cuando conocieron a Jesús, cuando Juan dijo, Él es el Mesías, entonces dejaron a Juan y se unieron a Jesús. Juan y su hermano fueron los primeros bautizados en el arrepentimiento de Juan. Hay un evangelio. No les voy a decir qué evangelio para que lo lea, hermano, aunque sea de casualidad, léalo. ¿Me entiende? Ellos 2. Ahora, ¿por qué el bautismo? ¿Vale? Era Pedro, No. Pedro era de Betsaida. Después se piensa que fue bautizado, pero ya había 2 que eran bautizados. Pero en realidad los evangelios no dicen en realidad que él fue bautizado. Ahora, ¿por qué el bautismo? Jesús habló del bautismo en su nombre. Tal vez usted no lo sepa, pero las leyes judías decían que cuando usted era gentil y se quería convertir al judaísmo, se tenía que bautizar. ¿Qué significa el bautismo? Cuando el pueblo de Israel pasó a través del Mar Rojo, de la cautividad a la libertad. Cuando cruzaron a la libertad, Dios los llevó al monte donde Él descendió, el monte Horeb. Es lo que a todos nos pasa. Aceptamos al Señor. No tenemos mucho conocimiento de Dios. Si cumplimos el mandamiento de bautizarnos, entonces Dios empieza a darnos conocimiento. Eso es lo que significa bautismo. Lo practicaban los judíos religiosos. Sí, hermano. Pero decía que muchos judíos sí venían a bautizarse y Juanito les dijo, plaza de víboras, no puede haber bautismo sin arrepentimiento. Él dice el que cree, primero, y enseguida sigue el bautismo. No se puede bautizar sin haber creído. Claro. Porque tiene que usar el nombre de que se creyó. Ahora bien, el bautismo, dependiendo de las circunstancias,
Dios lo acepta o se puede hacerlo, pero a veces no. Por ejemplo, el que estaba en la cruz, si hubiera sido un cura católico, viene y le da los santos óleos y lo bautiza ahí mismo, ¿sí o no? Pero él no se bautizó. ¿Cuántas personas en el hospital, cuando usted va y les habla, y en ese momento aceptan a Jesús y al otro día mueren o a los pocos días mueren, no se bautizaron? Dios los salva. La razón es que si yo acepté a Jesús y tengo tiempo para bautizarme y no lo hago, estoy desobedeciendo. Siempre que tengamos el tiempo y tengamos la oportunidad, debemos bautizarnos. Así de sencillo. Y no dice que tiene que ser un padre, no tiene que ser un evangelista, no tiene que ser un pastor. Hay que cumplir lo que es el bautismo. Yo hace muchos años leí una historia de un padre y su hijo que quedaron, del muchacho como de 10, 11 años, quedaron en una barca en el mar y la barca, el mar los llevó pues. Y ya cuando pensaban que iban a morir, el muchacho le dijo, pa, dice, a mí yo lo que más siento es que no me he bautizado, dice. Dice, es lo que más me duele, dice, hablando de este versículo. Y le dijo el papá, bueno, vamos a pedirle a Dios a ver qué nos dice. Y ya después dice el papá que Dios le hizo sentir, ok, bautízalo tú. Agua es agua. La Biblia no dice que tiene que ser bautizado por Jesús o eso. Tiene que ser bautizado en el nombre de Jesús. Entonces el muchacho se baja de la barca, el papá lo agarra de la cabeza, lo hunde, lo saca, ya está bautizado. Hay, de acuerdo a las circunstancias, Dios las permite. Pero imagínese que usted está en una iglesia, tienen una piscina, tienen todo, y usted no se quiere bautizar, entonces usted está desobedeciendo. ¿Sí o no? Entonces, Dios funciona de acuerdo a las circunstancias. Punto número 5. ¿Qué significa el bautismo para el cristiano? Fíjese, la vez pasada dijimos está la muerte física y la muerte espiritual, ¿cierto? Fíjese lo que significa para los que hemos aceptado. Romanos 6, 3 al 4. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Significa que cuando nosotros entramos a las aguas bautismales y salimos, ya morimos espiritualmente. Ya solamente esperamos la muerte física. Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Todos aquellos que nos hemos bautizado en el nombre de Jesús, ya morimos espiritualmente. Por eso Pablo dice que cuando un cristiano muere, cierre sus ojos físicamente, pero pasa a la eternidad. Ya no va a volver a morir. Y como dice Hebreos, todo está determinado a que el hombre muera una vez y después el juicio. Todos los cristianos que se levanten, cuando vayamos al juicio, entonces vamos a llegar, nos vamos a hincar delante del Señor y va a decir, buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor, que es entrar a la Jerusalén. Lea el capítulo 66 de Isaías. De la mitad en adelante explica cómo Dios nos va a recibir. Dice, y vendremos en línea, y Él nos tomará en sus brazos, nos pondrá cerca de su seno, y como si fuéramos niños nos va a abrazar y nos va a sentar en su rodilla. Hagámosle la pregunta al católico. ¿Jesús dónde está? El primer santo que ellos tienen es Esteban, o San Esteban. ¿Qué dijo Esteban, capítulo 7 de Hechos? He aquí yo miro al Padre y miro al Hijo a su derecha. Hágale la pregunta al católico. Entonces, ¿Jesús está en el limbo? Primero, ¿qué es el limbo? Ni ellos lo saben explicar. ¿Se da cuenta? Bueno, y ahorita más adelante vamos a tocar ese punto. Fíjese lo que dice Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Para que una planta nazca, ¿qué tiene que hacer primero? Morir. ¿Dónde? En la tierra. ¿Dónde metieron a Jesús? En una tumba. ¿Se da cuenta? Por eso dice,
Fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte. Jesús fue enterrado. Se espera que nosotros seamos lo mismo. A veces no se puede. Por ejemplo, las personas que mueren quemadas en un accidente de auto o las personas que son incineradas. Y fíjese una cosa, la Biblia no es específica en que tiene que ser enterrado. Volvemos otra vez al punto. Dependiendo las circunstancias. Por ejemplo, ¿cuánto vale un funeral ahorita? 10,000, 12,000, 15,000 dólares, ¿cierto? En cambio, si usted crema a su difunto, son 700 o 800 dólares. Si usted lo quisiera enterrar, hermanos, ¿cuánto cuesta? ¿Quiere mandarlo a su país? Son de 15,000 a 20,000 dólares. Y si usted no tiene dinero, ¿usted cree que Dios se va a enojar porque creme a su difunto? Lo que Dios sí no le gustaría que usted tomara y lo echara al mar. Es tan fácil, crema a su difunto, va usted ahí a Cachuma, donde usted quiera, y lo pone en la tierra. Está haciendo lo mismo. Está haciendo exactamente lo mismo. Así de sencillo. Pero yo respeto que cada quien lo haga como quiera. Pero ahí en la diálisis seguido, cuando fallece alguien, empiezan a juntar dinero y todo, que pues, les sale de 15,000 a 20,000 mandarlos a su país. ¿Eh? ¿Usted sabe que los judíos antes de 6 horas entierran a sus difuntos? Claro, los ricos con caja y ceremonias. La gente en sencilla, ¿no? Nomás los envuelven en una sábana y antes de 6 horas los meten. ¿Cuántas horas, hermano? 6, antes de 6 horas. Porque ellos tienen el concepto correcto de lo que sucede en la muerte. En Israel ni usan cajas. Por eso, los llevan así, como al paralítico, como una camilla, ¿eh? Sí. Ahora, volvemos otra vez al punto. Una sobrina mía perdió un bebé, tenía 3 meses en su vientre cuando lo perdió. Como dice el hermano, por medio del dolor, que una caja, que bueno, todo. 2,500 dólares le cobraron. Y espero no ser grosero, pero así era el cuerpecito. Y para poderlo entender, tenían que comprarle una caja para niño, para bebé. 2,500. Pues digo, todo es negocio. Y los curas, hermano, es así como dice el mexicano, no dan brincos sin guarache. A todo. Cada año, su misa del difunto. ¿Para qué? Para cobrar otra vez. No, es negocio, hermano. Bueno, fíjese lo que dice Romanos 6:5. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Así como Jesús resucitó en un cuerpo glorificado, así seremos nosotros los que estemos muertos. Y los que estén vivos, dijo Pablo, igualmente serán transformados. ¿Transformados en qué? En un cuerpo glorificado. Ahora, aquí viene la explicación por qué se llevó los que estaban en el paraíso. Punto número 6. Las primicias de Jesús. En todas las fiestas que tienen los judíos, la tercera fiesta se llama la fiesta de las primicias. Y es la tercera fiesta de la temporada agrícola. Es cuando la primer cosecha se levantaba y se traía delante del templo y había una forma de presentarla. Dependiendo de lo que era, dice que la ofrenda era mecida delante de Dios. Ahora vea cómo Jesús cumplió esa fiesta. Mateo 27, versículos 50 al 53 dice, Mas Jesús, habiendo otra vez clamado a gran voz, entregó el Espíritu. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo, y la tierra tembló y las rocas se partieron. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron. Y salieron de los sepulcros después de la resurrección de Él, viniendo a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Lea con cuidado y despacio. Y se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, pero no salieron del sepulcro. Porque antes no los enterraban como lo hacemos ahorita, 3 metros bajo tierra. Eran sepulcros. Dice, y saliendo de los sepulcros, después de la resurrección de Él. O sea, cuando Él clama y su espíritu es recibido en los cielos, ellos resucitan.
pero por 3 días estuvieron dentro del sepulcro. Por una simple y sencilla razón que lo dice el versículo 53. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él. Jesús resucita al tercer día. Ellos por 3 días estuvieron. ¿Para qué? Para que Jesús fuera el primero que sale de la tumba en cuerpo glorificado y resucitado. Después de que él sale, dice, vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Eso fueron las primicias de Jesús en la tierra, cumpliendo la tercera fiesta de los judíos, la fiesta de las primicias. ¿Se puede usted preguntar o imaginar qué fue lo que predicaron esas personas que salieron o resucitaron? Y no nomás hombres, se entiende que hombres y mujeres. Fíjese lo que dice, ahora para que lo entienda bien. Ellos fueron las primicias dentro de la tierra, como lo hacía el sumo sacerdote presentándose delante del arca, delante de Dios. Jesús se presentó delante del Padre para hacerlo físicamente y espiritualmente. Ahora entenderá lo que dice Efesios 4 del 8 al 10. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, llevó cautiva la cautividad. Todos los que subieron con él, detrás de él, al cielo, fueron las primicias espirituales, cumpliendo Jesús la tercera fiesta de los judíos. ¿Se da cuenta de lo hermoso que es la Biblia, hermano? ¿Cómo la Biblia explica todo? Leer la Biblia no es leer como cualquier cuento, cualquier libro, como en la escuela. Hay que pedirle, Dios, dame sabiduría, dame entendimiento para poderla entender. Yo muchas cosas así las aprendí, Señor, esto no lo entiendo. Explícamelo porque no lo entiendo. Y empezaba, ahora vete a este lado, ahora vete a tal cita. Y así. Yo cuando dejo de estudiar algo es porque ya mi espíritu me dice, o mi alma me dice, ya está, ya encontraste lo que buscabas, ya, párale. A buscar otra cosa. Por eso le digo, la Biblia es tan específica que si le ponemos atención y le pedimos al Espíritu que nos la muestre, el Espíritu nos la enseña, hermano. Fíjese lo que dice el punto número 7. Lo que pasa con los que han aceptado a Jesús. Mateo 16, 27, 28. Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles. Y entonces pagará cada uno conforme a sus obras. 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Pero fíjese lo que dice el 28. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte. Es algo contradictorio, ¿cierto? Para el pensamiento humano. ¿Quién se quiere morir aquí? Levante la mano. Ninguno. Y todavía que fíjese que Jesús le diga, ¿te va a gustar tu muerte? Dicen, no, ¿cómo me va a gustar mi muerte? Pero aquellos que hemos conocido a Jesús, aquellos que conocemos a Dios y entendemos y sabemos lo que sucede que el día que yo me vaya de aquí, va a ser un gusto. Recuerde las palabras de Pablo. Dice, yo estoy en estrechez. Para mí el vivir Cristo. Dice, pero estoy en estrechez. Para mí es mejor estar con Jesús allá. Pero por amor a vosotros, me es mejor estar acá. Pero si me dan a escoger, no sé qué escoger. Siempre será mejor estar allá. Recuerde, nosotros los cristianos estamos locos para el mundo, pero para Dios estamos cuerdos. ¿Se puede usted imaginar que Jesús le diga, tú no te preocupes, Rufino, cuando te mueras te va a gustar? Y que le diga al hermano Rufino, ¿y cómo voy a morir? Tú no te preocupes, ¿cómo vas a morir? El día que tú te mueras, te vas a gozar. Hace unos años yo leí un testimonio. Hubo un gran predicador en los años 1800, como 1860, 70. Ya viejito, ya no se podía parar. Estaba acostado y lo estaba cuidando su hijo. Otro gran predicador. Y de repente, hermano, cuenta el hijo, narra en su libro, que de repente el anciano abrió los ojos y empezó a hablar. Y dice que así acostado levantaba sus brazos y decía, mijo,
Mira, mira, dice, el rey viene por mí. Entonces dice que él de momento pensó que estaba delirando. Pero el anciano empezó a hablar correctamente, sin ningún signo de locura. Mira, mira, dice, aquí viene, dice, me está dando las manos, dice. Sí, señor, sí, sí, aquí estoy, aquí estoy. Dice que así le hacía sus manos. Ahora, si usted lo cree, qué bueno. Si no lo cree, porque es difícil entenderlo. Yo en lo personal pienso que cuando va a ser una muerte trágica, catastrófica, dependiendo de lo que sea, yo personalmente pienso que ya no hay dolor. Porque en ese momento que está haciendo la transición de la muerte física a la vida eterna, ya no hay dolor. Así muere en un accidente, quemado, como sea. ¿Cuántos siervos no han muerto en accidentes? Sí, hermano. Yo tengo un testimonio, bueno, estaba viendo un testimonio que es supuestamente verídico. Dice que este muchacho ya había muerto por unos segundos y que pues los doctores le empezaron a dar como respiración artificial y duraron como 10 minutos y cuando ya resucitó el muchacho, dice, ¿para qué me resucitaron? Dice, también que estaban... Sí. Sí, sí. Se enojó. Sí. Por eso le digo... Sí. Por eso le digo, hermano. Acuérdense que la vez pasada, en el estudio pasado, le digo que los judíos caraítas le dicen que Dios es un Dios a lo contrario. Si el hombre va para allá, dice Dios, no, tienes que dar la vuelta, tienes que ir para allá. A todo lo malo que el hombre le llama bueno, Dios dice lo contrario. Todo lo bueno para ti es malo para mí. ¿Me entiende? Por eso cuando Jesús dice, muchos de ustedes no gustarán la muerte, yo me imagino que algunos lo dejaron de seguir. Le dicen, no, pues ¿para qué sigo? Pues, está loco lo que está diciendo. Ahora, como le digo, hermano, yo todavía no me he muerto. Yo tengo la expectativa qué será el paso allá. Y trato de hacer lo que dice Pablo. Trato de no ser descalificado. Sí, hermano. Hermano, ¿y los que resucitaron en ese tiempo, a dónde están ahorita? Volvieron a morir, están en el cuerpo. ¿Dónde? Están donde los volvieron a enterrar. ¿O se regresaron al sepulcro Sí, ahí? sí. Por una simple y sencilla razón. Y eso lo vamos a ver ahorita. Fíjese lo que dice Filipenses 1, 21 al 23. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es garantía. Garantía o ganancia. 22. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger. Porque de ambas cosas estoy puesto en entredicho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Algunos dirán, sí, pero Pablo no era casado. No importa, está hablando de casados y no casados. Ahora entiende por qué Jesús dijo, muchos les gustará la muerte. Porque siempre es mejor estar allá, hermano. Y como dice Juan, sí. No sé, es mi opinión, ¿verdad? Pero la palabra nos dice que muchos no gustarán la muerte. Yo me imagino que también quiso decir que muchos no experimentarán o no probarán la muerte, los que estén vivos. O sea, no precisamente a que les vaya a gustar, sino que no probarán muerte. O sea, no van a sufrir el morir, el que el cuerpo muera, de cualquier modo o de cualquier experiencia. Para mí esa es mi opinión, de que no precisamente es por gustarles o no gustarles, sino que no van a experimentar la muerte, no la van a probar en el cuerpo, pues. Es Sí. lo que yo pienso. Y es exactamente lo que dice Pablo. Dice que los que duermen en Cristo serán resucitados primero. Y dice, y luego los que vivimos. Hay una cosa por qué se cree que Pablo escribió eso. Porque Pablo, como muchos cristianos de ese tiempo, esperaban que Jesús regresara antes de que ellos murieran. Sin embargo, ya van 2000 años y Jesús no ha regresado. Casi 2000 años y Jesús no ha regresado. Pero se entiende que Pablo, aunque era una persona muy sabia, aunque conocía las Escrituras como ninguno, tenía ciertas limitaciones. Y acuérdense que Dios ha dicho,
tus pensamientos no son mis pensamientos. Pero se cree que él escribió eso porque él pensaba que tal vez iba a estar vivo cuando Jesús regresara por la iglesia. Porque nadie ha hablado, aparte de Jesús, nadie ha hablado del regreso de Jesús por la iglesia que Pablo. Ese era un pensamiento, ¿ok? Que se piensa que es así. Punto número 8. ¿Qué pasa cuando un niño muere? La pregunta de la hermana. Mateo 19:14. Pero Jesús dijo, dejad a los niños venir a mí y no se los impidáis, porque de ellos, de los tales, es el reino de los cielos. Si yo ya tengo si yo tengo la ciudadanía americana y estoy en México, tengo que pasar a algún lugar para que me purifiquen o me hagan esto. Si yo soy ciudadano, ¿puedo entrar a la hora que yo quiera? ¿No ve que ahora hasta en los aeropuertos hay una máquina que no necesitas ni pasar con migración? Nomás vas y pones la mano y ahí dice ciudadano, pásele. ¿Eh? Ahora, le voy a decir lo que piensan los judíos que creen en Jesús. Tratando de explicar esta palabra. Dice que cuando un niño muere, un niño es limpio, no tiene pecado. Dependiendo de lo que el niño ve en su casa, aprende a pecar o aprende a mentir o aprende a hacer cosas que hacen los adultos, ¿sí o no? Pero mientras un niño esté limpio completamente, que lo haga por lo que ve, no porque en su corazón nace ser malo, dicen ellos que ese niño es llevado, a la vez pasada les platiqué del testimonio de un pastor que vio que una niña de 9 años murió y vinieron los ángeles por ella, después de que el ángel de la muerte la tocó. Dice que los niños son llevados al cielo por los ángeles y llegan y se los ponen al Padre en los brazos. Entonces el Padre, Dios Padre, de una forma que solamente Él sabe, los hace crecer a una edad más o menos como de 30 años. Porque 30 años es la edad perfecta para Dios, tanto físicamente como espiritualmente. O sea, lo que dan de ellos dicen que en Los Ángeles no hay angelitos, como mucha gente dice. No, mi bebé es un angelito allá con Dios. No. Un bebé se entiende que un bebé no sabe lo que hace, ¿sí? No sabe hablar. No sabe esto, no sabe lo otro. Entonces, una persona de 30 años. Y le voy a contar una experiencia que yo tuve hace muchos años. Cuando estuve en Virginia, y ahí estaba yo mal en el hospital. Y yo tuve un sueño. En ese sueño yo me miré así, era un piso así de nubes, parado enfrente de unas rejas, así de barrotes, de oro. Entonces, hágate cuenta, yo estaba viendo los barrotes así. Y hágate cuenta que estaba una cámara atrás tomándome. Y luego otra enfrente. Y cuando yo abrí los ojos y me miré así, dije, no, ya estoy en el cielo, dije yo. Y a través de los barrotes vi 4 personas. Y las 4 personas ya están fallecidas. Una era el pastor de mi mamá. La otra era mi abuelita. La otra era una señora que yo sabía quién era, pero yo nunca la conocí porque ella murió 4 años antes de que yo naciera. Y estaba otra persona. Y yo me acuerdo de la última foto que vi de mi abuelita y del pastor, ya ancianos, con su cabeza blanca y todo. Entonces, cuando ya me habían quitado mi pie izquierdo, mi pie derecho, digo. Entonces, cuando yo me miro, supuestamente de la cámara de adentro hacia afuera, yo me miré completo, con mis 2 pies. Me miré completo. Pero en la forma que yo los miraba a ellos, yo sabía quiénes eran, pero yo no los miraba ancianos. Yo me acuerdo del pastor cuando estaba en sus 30, 35 años que seguido visitaba mi casa. Así lo miraba yo, así grande, gordito, y fuerte, y bien morenito. Mi abuela igual. Y entonces yo ahí entendí eso que decían los judíos. Que no porque, vamos a decir, el hermano Alejandro cuando se vaya allá, ya no va a tener su pelo blanco, va a estar como en sus 30. Qué bueno, ¿no? Que vamos a estar jóvenes. Pero pues eso ya no va a tener importancia. Porque allá en el cielo no se envejece. Todos vamos a estar a una edad parecida a la de Jesús. Acuérdense lo que dijo Pablo en Romanos. Todos vamos a ser a la imagen de su Hijo. ¿Ve cómo la Biblia se explica solita? Sí, hermano. Sí, eso lo vamos a ver más al rato. Bueno, punto número 9.
Ya, déme chance unos minutitos. Ya vamos a acabar. ¿Qué pasa con los creyentes cuando mueren? Primera de Corintios 15, 51 al 53. Y aquí os digo un misterio. Hasta ese momento era un misterio de lo que pasaba. Pablo está revelando un misterio que para nosotros ya no es misterio. Dice, no todos dormiremos. Estar en el infierno, hermano, no es dormir. Porque lo vimos en el estudio pasado, es estar vivo, completamente consciente, sentir, oír, oler, escuchar. Todos los sentidos, así como estamos vivos, está ahí abajo. ¿Quieren saber cómo es su alma? Parece delante de un espejo. Así como lo mira usted en el espejo, esa es su alma. Y la única diferencia es que no va a tener cuerpo físico, pero ahí va a oír, va a sentir, va a oler, va a escuchar, todo, todo, todo. Dice, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. ¿Por qué vamos a ser transformados? Porque nada físico tiene que entrar al cielo a menos que sea transformado. ¿Ahora entiende por qué vamos a ser transformados en un cuerpo de gloria como el de Jesús? Así de sencillo, hermano. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 3 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los que otros que no tienen esperanza. ¿Quiénes son? Los incrédulos. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. ¿Cuándo? Cuando Jesús regrese a la tierra después de la tribulación. ¿Quiénes van a venir detrás de él? Los ejércitos celestiales. Y detrás de los ejércitos celestiales, ¿quiénes van a venir? Todos los que murieron en Cristo y todos los que fueron, estando vivos, fueron transformados y llevados al cielo, o sea, la iglesia, en el rapto. Dice, por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que lo está diciendo el Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, primero los que duermen y luego los vivos. Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos a las nubes para recibir el Señor en el aire y así estaremos siempre con el Señor. ¿Necesitan explicación? Ahí lo dice clarito. Sí, hermana. Pero ahí dice que una generación no va a morir, ¿verdad? Físicamente, nuestros cuerpos, así como estamos ahorita, vamos a desaparecer No, en las nubes. está equivocada. Lo que usted se refiere es el capítulo 24 de Mateo, cuando Jesús dijo, y esta generación verá todo lo que él está diciendo. Pero está hablando de los tiempos del fin. O sea que dentro de cuando empiezan a suceder las cosas hasta que termine, no pasarán de 70 a 80 años. Israel fue hecho nación en 1948. Pero una nación que tenga su capital de la nación en manos de enemigos, ¿es una nación completa? Hasta en la guerra de los 6 días, 1967, Israel pudo tomar control de la ciudad de Jerusalén. De ahí se cumple la palabra que cuando la higuera esté floreando, ahí se cumple en Israel. De ahí del 67 para adelante, cuente 70, 80 años. Ahora en el 27 van a ser 70 años. Van a ser 60 años. En el 37 van a ser 70 años. A eso es a lo que se refiere. Pero no está hablando de la muerte, sino de que seremos testigos de lo que va a venir. Punto número 10. Tribunal de Cristo después de ser levantado a la iglesia. Romanos 14:10. Pero tú, ¿por qué juzgas a tu hermano? ¿O tú también? ¿Por qué menosprecias a tu hermano? Porque todos compareceremos ante el tribunal de Cristo.
¿Saben lo que es un tribunal a un juicio? ¿La diferencia? En el juicio se decreta sentencia, buena o mala. En un tribunal o en un jurado usted va a poner sus pruebas de descarga y ellos le van a presentar las pruebas que lo culpan. Ese es un tribunal. Entonces la iglesia es levantada, llega con Cristo y la iglesia va a pasar un tribunal con Cristo, donde la Biblia dice que van a ser probadas y pasadas por fuego todas nuestras obras. Todas las que se quemen, no las hicimos de corazón, pero todo lo que permanezca, lo hicimos de corazón, y de acuerdo a lo que permanezca, nos van a premiar. Interesante, ¿ah? Fíjese lo que dice 2 de Corintios 5:10. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo, para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. 1 de Corintios 3 al 14. La obra de cada uno se hará manifiesta porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciere la obra de alguno que sobreedificó, recibirá de recompensa. Si la obra de alguno se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. El hecho de ser levantado como iglesia y llegar al tribunal, todo lo que hayamos hecho no haya tenido valor, haya sido por lo que sea, por orgullo, por lo que usted quiera, de todos modos usted ya está salvo, ya está ahí arriba. Cuando venga el juicio, capítulo 19 y 20 de Apocalipsis, le van a dar la sentencia. Buen siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra al gozo de tu Señor. Claro, más adelante Pablo y Pedro hablan de coronas. Hay 7 coronas, corona de justicia, corona de esto, corona del otro, y esto, y esto, y esto. Esos son los premios. Pero con el simple hecho de que usted se eleve y vea usted que subiendo, hermano, ya está salvo. Haya hecho o no haya hecho nada, ya está salvo. Ok, punto número 11. Ya nomás faltan 2. La cena de las bodas del Cordero. Después de pasar el tribunal de Cristo, Apocalipsis 19:7. Gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Apocalipsis 19:9. Y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a las cenas de las bodas del Cordero. Y me dijo, estas son palabras verdaderas de Dios. Después del tribunal, vamos a las bodas. ¿Se acuerda que habían cantado hace muchos años? No sé si lo escucharon. Que decía que entraremos a las bodas y Jesús nos serviría. Ese cantito probablemente no está muy correcto. Porque si Jesús es el rey allá arriba, ¿alguna vez ha visto un rey que anda sirviendo? No. Jesús lavó los pies de los discípulos porque estaba haciendo trabajo de siervo, no de rey. Cuando Él regrese, Él va a ser rey, Él va a reinar. Ningún rey hace eso. Dice el punto número 12, cuando la iglesia regrese con Jesús, Apocalipsis 5:10, y nos ha hecho para nuestro Dios un reino y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra y reinaremos con Él sobre la tierra. ¿Por qué dice un reino? La Reina Valera dice que hemos sido hechos reyes y sacerdotes. En hebreo dice un reino. Dígame, para que uno sea rey, ¿qué tiene que pasar con el rey anterior? ¿Jesús va a morir? Entonces nosotros no podemos ser reyes. Si Él es el rey de nosotros, nosotros podemos llegar a ser príncipes. ¿Sí o no? Lea lo que dice el Salmo 24, pero léalo en su casa, no ahorita. Dice, alzado puertas vuestras cabezas, que pasará el Rey de Gloria. Si lo lee en hebreo, dice, alzado príncipes vuestras cabezas, que pasará el Rey de Gloria. Y dice, ¿quién es ese Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos. Aquí viene un punto interesante.
Si Jehová es el rey del universo, entonces ¿quién es Jesús? Jesús es rey. Solo que muchas veces el cristiano o los que estudian la Biblia cometen un error. Por ejemplo, si usted lee el Antiguo Testamento, Dios tiene muchos títulos. Jehová Nisri, Jehová... bueno, tiene muchos títulos. Se me fue este nombre. ¿Cómo se le presentó? No, el Shaddai. Jehová Elim, Jehová Elohim, Jehová todo eso. Pero los títulos que usted lee sobre Jesús no se aplican a Dios en el Antiguo Testamento. Ni los nombres de los títulos de Dios en el Antiguo Testamento no se le dan a Jesús. Jesús tiene los propios. Isaías 9:6 dice, porque niño nos es nacido, hijo nos es dado. ¿Y qué dice? ¿Y el qué? No dice el reinado, el principado. Jesús es príncipe para Dios Padre. Pero hay una palabra que Dios dice, yo he puesto todo bajo tus pies. Todo está sujeto a tus pies. Tú reinas sobre ellos. ¿Sabe qué nos enseña la historia de José? La historia de Dios y del Padre. ¿Qué era José en Egipto? Primer ministro, un gobernador, ¿cierto? ¿Qué le dijo el faraón? Aquí está el anillo y se lo puso en su mano. Tú vas a gobernar, tú decides quién vive y quién muere. Y le dijo, solo yo estoy sobre ti. Y esto no está aquí en el estudio, pero apunte, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 23 al 28. Ahí va a encontrar lo que dice la palabra. En el versículo 28 dice, y Jesús mismo, una vez que haya tomado el control de todo, vendrá y se postrará delante del Padre, diciéndole, Señor, todo lo que me diste, aquí está. Dice, y Él mismo se someterá a Dios Padre. Por eso el Salmo 24 dice, alzad, oh príncipe, vuestras cabezas, que pasará el Rey de Gloria. ¿Quién es el Rey de la Gloria? Jehová de los ejércitos, Dios Padre. Así de sencillo, hermano. No es tan complicado. La misma palabra lo explica. Dice Apocalipsis 26, hablando de la iglesia. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. ¿Cuál es la primera resurrección? El rapto de la iglesia. Dice, la segunda muerte ya no tiene potestad sobre ellos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo. Ya no dice reyes, como dice la Reina Valera, ¿se da cuenta? Dice, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. El reino milenial. Cuando Jesús va a reinar con vara de hierro, con mano de hierro. El milenio. Y ya para terminar, versículo 13, la pregunta que hacía la hermana que sí nos vamos a conocer. Mateo 8:11. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Si vamos a saber quién es Abraham, si vamos a saber quién es Jacob, quién es Isaac, ¿usted cree que no va a saber quién fue su mamá, su papá, su pareja? Ahora, que hay que entender una cosa, ya para cerrar. Podemos a veces nosotros como cristianos decir, es que no aceptó al Señor y se murió. Usted no sabe lo que esa persona vivió antes de morir. ¿Qué tal si Dios le dio la oportunidad de arrepentirse? O sea, podemos decir, no, se murió dormido, no sintió. Usted no sabe si sintió o no sintió. Usted no sabe si pataleó, gritó, miró algo. Todos aquellos que han escuchado el Evangelio, yo personalmente pienso que Dios en el último momento les da una chance. En el último momento. No sé si así sea. Pero ¿qué prefiere usted? ¿Morirse así de un golpe o de pronto y no tener la oportunidad? A tener la oportunidad. Esa es una. La segunda pregunta, ¿qué prefiere? ¿No es mejor asegurar ahorita su vida eterna
y no esperar a que si pasa o no pasa. Fíjense que mi abuelita, cuando yo era chamaco, me sentaba a un lado de ella a estudiar las tablas, mientras ella estudiaba lo que iba a predicar. Y cuando ella hablaba del Apocalipsis, hermano, no, yo no podía ni dormir. Tenía yo como 6, 7 años. Ya como de 8, 9 años yo decía, no, pues fácil. Cuando venga, si me toca la tribulación y todo eso, yo me voy a ir a un cerro donde yo esté solito. Y allá me voy a guardar y me voy a cuidar, que nadie sepa dónde yo esté. Esa es la forma que yo encontré para escaparme de la tribulación. Ahora, la edad que tengo y lo que estamos viendo, hermano, dijo David, ¿a dónde podré irme? Si voy a las estrellas, allá estás tú. Si voy a los abismos, allá estás tú. Si me voy al fin del mundo, ahí estás tú. No nos vamos a escapar. Si estamos vivos, no nos vamos a escapar. Solo hay una escapada. Creo que es el capítulo 17 de Juan. Jesús le dijo al Padre, todos los que me diste, los tengo en mi mano. Y de mi mano, nadie me los arrebata. Hermano, tenemos, acuérdese, el Antiguo Testamento es la carta de amor del Padre al hombre. El Nuevo Testamento es la carta de Jesús para nosotros los hombres, los seres humanos. Y cierro con esto, Pablo dijo, porque nosotros somos herederos de un mejor pacto, que es en Jesús. ¿Se da cuenta la hermosura de Dios? La bendición, la misericordia, la gracia que Dios tiene para con nosotros a través de su Hijo. Amén. Cierre sus ojos, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor. Espero, Señor, que haya quedado claro para todos y si no, ayúdanos a recordar mucho de lo que se habló, Señor. Y sobre todo a estudiar tu palabra. Igualmente, Señor, te pedimos por aquellos hermanos que no pudieron venir y también te pedimos por todas las necesidades que se dieron. Por mi hermano Pepe, por Joel, su hermano y la otra persona que puso. Por todos, por la familia o los conocidos del hermano Daniel, de todos aquellos que pidieron, aquellos que han estado enfermos y sobre todo aquellos que todavía seguimos luchando con algún problema en nuestro físico, Señor, que nos ayudes a seguir adelante. Aquellos que están sufriendo la enfermedad de cáncer, Señor, tú sabes por qué lo permites, pero tú sabes también por qué lo has hecho o lo has permitido. Y es para darte a conocer a ellos, Señor, que sin ti no hay nada que podamos hacer del ser humano, Señor. Tú das la vida, tú das la sanidad conforme a tu voluntad, Señor. Solo ayúdanos a entender y a comprender que a ti nadie te gobierna. Tú eres soberano y tú decides. Todo lo que tú decidas es mejor para nosotros. Igualmente bendice a los pastores allá donde andan, visitando a su nieta. Y todos aquellos que tenemos necesidades y peticiones que no dijimos, igualmente estén las presentes, Señor. Y por favor te pedimos que obres con ellos. Mañana, que es un día que comenzamos la semana, que tus misericordias sean nuevas. Bendice los frutos de trabajo de cada uno. Bendícenos en la casa, Señor. Y que esta